Bueno, obviamente nosotros vamos a consultar y nos van a responder. En este caso, Silvana Giachero, que nos acompaña. Silvana es psicóloga, perito forense en Bullying y Moving. Y también Roberto Balaguer, magíster en educación y psicólogo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y bienvenido nuevamente. Bueno, obviamente la situación de Diego podría catalogarse de una situación extrema por el desenlace que tiene. Lo que no implica que el proceso de angustia, que el proceso de deterioro de todo ese entramado que debe existir, hasta de los lazos afectivos que nuestros hijos deberían tener con la institución a la que concurren para ser educados, no sean importantes, fuertes y dramáticos también en nuestro país. ¿No es así, Rosana? Sí, muy importante lo que tú dices, porque si no siempre vemos el final. Siempre vemos la dolencia física, ¿verdad? O cuando le pegan físicamente al chico o cuando abusan sexualmente de él. Acá en Uruguay hay casos que se inician con el abuso sexual o que terminan con un abuso sexual en el bullying, o cuando el chico se suicida. No estamos acostumbrados a ver la tortura psicológica como un verdadero infierno que vive el niño, y que en esa desesperación de no encontrar una respuesta en el entorno y de que paren ya esa situación, la única salida que lamentablemente muchas veces se encuentran es tirarse por una ventana o ahorcarse, como Milton, un chico de 9 años, que el año pasado en Argentina se ahorcó. Entonces, en esa desesperación, la gente termina pensando, bueno, pero este chico no estaba bien de la cabeza, por eso se suicidó, y en eso después se basan los colegios como represalia para seguir hostigando a un chico que ya no está, que es lo que está pasando en España con Diego, y para armar filas contra una familia que está sufriendo, ¿verdad? No se necesita estar loco para suicidarse, se necesita estar en una situación de desesperación, un acting para salir ya de una situación que no le dan solución, ¿verdad? De todas maneras, creo que todos, Roberto, como padres, alguna vez hemos recibido de parte de nuestros hijos algún llamado de atención de que no quiero ir por tal cosa. Y a ver, muchas veces le restamos importancia. ¿Cómo poder saber cuando no es simplemente el que hoy no quiero ir porque resulta que tenía un examen o un escrito, por poner un caso, y en realidad no estudié, para poner el caso del liceo, y cuando realmente estoy en presencia de algo que está siendo sistemático, que realmente me lo está expresando con un pedido de ayuda que cuando surge normalmente ya es porque la situación se está haciendo insostenible? Claro, no es fácil, en la primera instancia no es fácil, ¿no? Porque los chicos cambian de conducta, en la adolescencia el mal humor, el aislamiento, el estar encerrado en el cuarto, pegar un portazo, gritar, son parte, digamos, de la fauna adolescente. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que convivimos con eso. Lo que vemos ahí es una cierta continuidad, o sea, conductas que se empiezan a continuar, y de conductas de evasión, no querer ir a determinados lugares, no querer ir al club, no querer ir al colegio, no querer juntarse con aquellos que solían juntarse, cambiar de amigos, ¿no? Uno ve que fulano, mengano, uno le pregunta y empiezan con evasivas, porque el chico se siente mal de no poder resolver eso, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión es que decirle al padre o a la madre, mirá, me está pasando esto, es como mostrar un fracaso, ¿no? Es decir, bueno, es como decirle, mirá, vos me criaste para que yo fuera bueno, hiciera esto, me resolviera en la vida, y yo no estoy pudiendo, o sea, como hijo soy un fracaso. Y eso nadie quiere enunciarlo, ¿no? Esta es una arista que me parece importante para entender por qué los chicos no dicen, porque uno dice, pero ¿cómo solamente, digamos, 1 en 10 chicos que, por ejemplo, le hacen ciberbullying es capaz de contarle a los padres? Y en bullying 2. ¿Perdón? En bullying 2, de 10, solo 2 lo cuentan. Solo 2. Y bueno, porque en el caso del ciberbullying además se agrega que no quieren que le saquen internet y las redes sociales, porque forman parte de su vida. Claro. Entonces, prefieren aguantar hasta que llega un día, ¿no? Como decía Silvana, que bueno, que se vuelve intolerable, y el mejor camino es irse de esa situación. Y tal vez para mucha gente que no entienda la situación de la que estamos hablando, ¿entre qué edades podemos ubicar justamente los actos de bullying? Se puede dar a cualquier edad y le puede pasar a cualquier persona. Esas son dos cosas que tenemos que tener muy claras y derribar esos mitos de que hay edades o perfil de víctima, porque habitualmente no lo hay. Estamos acostumbrados a ubicarlo en la preadolescencia y la adolescencia. Lo que pasa es que necesitamos ubicarlo para estar tranquilos que a nuestros hijos no les va a pasar. Entonces necesitamos ubicarlo en un rango de edad, en un perfil, en que solamente los hostigadores son los chicos malos y no son los que les va bien, cosa que es mentira.
que solamente se hostiga a los nerds o a los chicos inteligentes o a los gorditos. Y todo eso son mitos que lo único que hacen es sostener una mentira que hace la banalización y trivialización de esta situación tan perversa, este mecanismo tan perverso, ¿verdad? Silvana, como padres, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestros hijos son víctimas de bullying? Mira, ayer se armó una discusión justamente en Facebook por eso, de decir, bueno, son los padres los que se tienen que dar cuenta. Cuando yo dejo a mi hijo en una institución durante 6 horas o 8 horas, es para que me lo cuiden. Y son ellos los que tienen que estar mirando lo que le está pasando a mi hijo. Y esas dinámicas son visibles, ¿ah? Entonces, si bien los padres tienen que estar atentos, si los chicos no cuentan porque lo viven con mucha vergüenza, lo viven con mucha culpa, ellos creen que si lo cuentan a los padres van a ir al colegio a armar un lío y este lío le va a traer más represalias, porque la dinámica del bullying es una dinámica que se retroalimenta a sí misma. Todo lo que hace el chico una vez que se dispara se le vuelve en contra. Por eso solamente son los adultos, las autoridades del colegio, los que tienen que frenarlo. Pues eso son los docentes que están a diario con los chicos. Los docentes, que los mismos chicos te dicen que se suman al acoso, a veces hay algún docente que lo dispara con algún comentario humillante o de burlarse y esto genera que los demás se sumen, ¿tá? Y otras veces lo tapan. Nosotros dentro de del bullying tenemos 3 patas. El victimario, si hay victimario siempre va a haber una víctima, pero tenemos los cómplices. Y dentro de los cómplices tenemos los cómplices silenciosos, los que miran y callan, ¿tá? Y los cómplices activos, que son los que se suman a hostigar. Por eso cuando nosotros trabajamos en prevención tenemos que apuntar a esta tercera pata, los cómplices. Si tenemos docentes que no se suman y que sancionan y que previenen, tenemos colegios que trabajan seriamente en la prevención y visualización de este tipo de patología social y le enseñamos a los chicos que estas conductas no son normales, que no está bien justificar que le estamos maltratando o haciendo el vacío a alguien porque supuestamente se lo merece. Porque eso es lo que el hostigador le hace creer a todo el mundo, que este chico es raro, es complicado, es tímido. Entonces es más fácil que los demás se sumen y no sientan culpa de hostigar a otro. ¿Bien? Silvana, en lo que decís está bueno dar vuelta a la situación. Hasta ahora como que hemos puesto como protagonista o hemos puesto como centro de nuestra conversación a quien es víctima. Claro. Pero puedo ser el padre del hostigador o del cómplice. O puede llegar a suceder que mi hijo no se dé cuenta del daño que está haciendo en la práctica que está llevando adelante con respecto a determinado compañero o determinada compañera. Totalmente. Hay anécdotas muy interesantes de grupos que perduran en el tiempo y que de adultos, ¿no?, se enteran, digamos, que uno de estos que son personas, de repente 40, 50 años, le dice, vos durante toda mi infancia y adolescencia me hiciste bullying. Y el otro queda como diciendo, yo no te hice nada, yo te jorobaba porque eras gordito, porque eras colorado, porque eras esto, porque lo otro. Y dice, no, pero yo sufrí mucho con eso. Y entonces, ahí de repente el hostigador, ¿no?, el malo de la película se da cuenta que aquello que estaba dentro de una dinámica de, en realidad, buscar su lugar en el grupo, buscar su identidad, mostrarse más fuerte, mostrarse, digamos, que tenía un lugar preponderante con respecto a los otros, en ese camino le estaba haciendo daño a los otros, pero sin darse cuenta. Es decir, no hay un bully que sea típico, hay otros que sí, que realmente, pero es muy bajo el porcentaje de estos personajes que son casi psicópatas, ¿verdad? O sea, que realmente lo que buscan es hacer el daño. El resto son dinámicas que están muchas veces sustentadas en dinámicas institucionales que favorecen el bullying. O sea, hay instituciones que favorecen el destrato y hay instituciones que no, por la presencia de adultos, por la forma en que los adultos también se manifiestan. Es decir, si uno ve que los adultos se tratan mal entre ellos, eso también, digamos, es una muestra de cómo debo tratarme, ¿no? Entonces, hay instituciones que son conflictivas y que lo que están haciendo, por más que en su discurso explícito sea tenemos talleres de bullying, tenemos talleres de esto para convivencia, en lo cotidiano están manejándose de una forma digamos, que podría catalogarse como bullying o como mobbing, que es el lado, digamos, laboral, y que eso genera unas violencias que empiezan a trasuntar en los espacios, ¿verdad? Y los chicos eso lo copian. Entonces, digamos, y además te pasa, volviendo a la pregunta inicial, te pasa que hay padres que un día lo llaman al colegio y le dicen, mire, su hijo, ¿se acuerda? Usted tenía 2 hijos, por el primero se quejaba de que le hacían bullying. Bueno, su segundo hijo, ¿verdad?, es ahora el bully.
Entonces vos decís, bueno, de una misma familia sale alguien que fue víctima, pero también alguien que fue victimario. Son maneras de manejarse también con, digamos, con su identidad, con el manejo de la agresividad, con los vínculos, ¿verdad? Donde no son formas sanas, pero donde hay que, digamos, mostrar que no toda agresión es bullying, ¿verdad? No toda pelea es bullying, no toda burla es bullying. El bullying es una cosa que es sistemática, ¿no? Que es, hay alguien que se lo busca, se lo persigue, digamos, y por las redes sociales hoy 24 horas, 365 días al año. Eso te estaba a punto de preguntarte eso. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en esto? Y es terrible porque no tenés lugar donde esconderte. Vos antes podías quedarte en la clase. Si te hacían bullying en el recreo, te podías quedar en la clase. Podías hacerte el sonso e irte a la biblioteca. Hoy no hay lugar para hacerse el sonso. Y lo otro, ¿y cuál es la alternativa? Salirse de las redes sociales, eso es la muerte social. Excluirte. Entonces totalmente. quedas excluido de todo. Entonces realmente es mucho más complejo porque además acá se agrega, en el caso del ciberbullying, digamos, esto del terror sin nombre. Vos en el bullying sabías quién venía a meterte la pesada, quién te acosaba, quién te pegaba. Acá no sabés. Capaz que es tu mejor amigo, capaz que es tu mejor amiga. Capaz que es alguien que se enojó por algo que vos no sabés, no te lo dijo, no tenés conciencia de lo que pasó y te está mandando mensajes, te armó identidades paralelas en Facebook, habla mal de ti, esparce rumores sobre ti, esparce cosas íntimas sobre ti, videos, fotografías, y vos no sabés quién es. Capaz que está sentado al lado tuyo, es quien te está ofreciendo apoyo y sin embargo, cuando vuelve a su casa, es quien te hace bullying. Les propongo una mirada ahora legal del tema. ¿Por qué? Porque tenemos a Néstor Gutiérrez, que es abogado y que representa a varias víctimas. De alguna manera, a través de este tape, lo que van a ver ustedes es cuáles son los pasos legales a seguir en estos casos, entre otras cosas. Un caso de bullying es una especie dentro del género violencia. Y como cualquier caso de violencia, violencia doméstica, violencia laboral, este es un caso de violencia que se da o que se denomina acoso escolar, o más conocido en inglés como bullying. Siempre son menores porque están sometidos a un régimen escolar o liceal, ya sea en un colegio, escuela pública, un liceo. Entonces, lo primero que se hace, o lo primero que se trata de hacer jurídicamente, lo que hacemos en el estudio, es un acercamiento con las autoridades del colegio, que generalmente están en conocimiento de la situación, para ponerlos sobre aviso de lo que está ocurriendo. Como segundo paso se procede, se puede hacer tanto una citación a conciliación para un juicio civil, o una denuncia penal, que ahí puede involucrar a los responsables del colegio, a los padres del niño y al propio niño hostigador. Eso en el marco ya de cualquier accionamiento judicial que se hace, en términos normales. Un proceso civil normalmente está durando 9 meses. Aproximadamente, más una segunda instancia. O sea, en caso de que una familia quisiera llegar hasta las últimas consecuencias, ¿cuál sería el resultado final? O sea, ¿quiénes son los afectados? ¿Solamente es el hostigador o también está el colegio? Sí, por supuesto. En el área civil hay un tema que deben cubrirse todos los daños. Lo que se llama daño emergente, que es todas las consultas psicológicas, psiquiátricas, todos los gastos en medicamentos, todo eso debe ser cubierto y por lo tanto, eso es daño emergente. Probablemente los padres como legitimados activos hayan tenido que dejar de trabajar para atender a las necesidades de su hijo. Eso, digamos, genera otro rubro que es lo procesante, y lo que es innegable es el daño moral de toda la familia. Hay muchos ejemplos y que han llegado a nuestro estudio. Casos de golpes, casos de hostigamiento, casos de ataques incluso a nivel sexual, casos de ciberbullying, de dejar solo, de hacer un ataque de este tipo, dejar solo en las redes sociales o atacarlo a través de las redes sociales. Ha habido casos de discriminación, claramente, por diferentes motivos.
¿Qué le recomendás a una familia que su hijo va a la escuela o un colegio y está sufriendo de bullying? Yo lo que le recomiendo a todas las familias, a los adolescentes, a los niños, es primero tener un contacto directo con los padres. Sé que esto es difícil, pero que los padres involucrarlos, que sepan lo que está pasando, e inmediatamente a esa familia tener un abordaje multidisciplinario del tema, psicológico y jurídico. ¿Por qué? Porque una detección temprana, una acción preventiva es mucho más eficaz que una acción reparatoria. No se logra nada yendo a juicios, de la índole que fuere, civil o penal. Hay que prevenir. Cuanto más se prevenga, mejor, porque el daño moral generalmente es casi irreparable. Bueno, y mientras escuchábamos al doctor, seguían llegando muchísimos mensajes que han llegado, bueno, prácticamente desde que hemos comenzado con el tema. Y vean ustedes muchas de las cosas que hemos estado hablando, lo que significa para mucha gente, lo que recién decía el doctor Néstor Gutiérrez, lo que significa para la familia. Lo dice Beatriz Cabrera, que dice que lo vivió con su hija en el Liceo de Atlántida, que fueron 2 años terribles, lo pone con signos de exclamación. La única respuesta del liceo, dice Beatriz, fue: tenemos 600 alumnos, no podemos hacernos cargo, señora. Siempre existió el bullying, mándela a un psicólogo. Dice, por suerte pudimos tratarla y cambiarla del liceo, que es imposible contar toda la experiencia en un mensaje. Yo no puedo evitar, Silvana, recordar muchas situaciones que uno tuvo en su niñez y en su adolescencia. Y eran otras épocas, ¿no? Estás hablando con un veterano, por lo tanto estamos hablando de la prehistoria de la enseñanza pública nacional. Era imposible suponer que la institución se iba a encargar del tema. Yo tenía buen diálogo con mi mamá, uno lo hablaba con su madre, y en aquellas épocas, imagínate, madre soltera, criando hijo varón sola, te decía, bueno, ponete los pantalones y arreglate. Mientras tratabas de tomar la decisión de arreglarte, que era muy bravo, era un suplicio el concurrir a la institución. Exacto. Es decir, la orfandad en la que vos te sentís cuando tu padre o tu madre te dice, bueno, esto vos tenés que ir, plantarte y que se dejen de pavadas. Lo tenés que resolver vos. Algo que tú no generaste, ¿no? Porque ese es el tema. ¿Cómo parar algo que tú no generaste? Y es obligatorio ir, vos tenés que ir sí o sí. Va creciendo una situación de angustia. Inclusive te diría más, hasta la agresividad va creciendo en vos, que después hasta tenés una reacción completamente desmedida, terminás siendo vos la bestia, porque vos querés resolver de una vez por todas ese tema. Repito, estoy hablando de la prehistoria. ¿Cómo hacemos con esa orfandad en la que caen nuestros niños, nuestros hijos, que bueno, se ven obligados a tener que ir a una situación que ya desde el momento que se están preparando en casa para salir, no la pueden soportar? Esa es la gran diferencia que hay con los casos de acoso laboral. El que sufre acoso laboral puede tomarse una licencia médica, puede decidir irse, ¿tá? El niño no puede tomar esa decisión. De hecho, por eso en el Uruguay se habla más de acoso laboral que de bullying. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tenemos la voz de los niños, que son los que dicen a los padres, no quiero ir al colegio, me duele la panza. El chico que cada vez que va al colegio le duele la panza y hay que irlo a buscar, que le duele repetitivamente la cabeza, las articulaciones, que le viene fiebre los domingos de noche, que tiene pesadillas, que empieza a aislarse, como decía él. Son un montón de síntomas que el chico nos está mostrando de que ir al colegio es como ir a un verdadero campo de concentración. Entonces, cuando se echa la bola a andar, esta mujer, esta mamá hizo lo correcto, y este proceso nosotros vamos al colegio y lo denunciamos, y la dirección en 24 horas no hace nada, yo no puedo seguir esperando y seguir mandando a mi hijo a ese lugar. Tengo que sacarlo. Y como en muchos casos que tenemos en conjunto con Néstor, y bueno, hay que hacer la denuncia penal, porque la dirección es la que tiene la guarda legal, es la que tiene que cuidar a mi hijo. Yo mando a mi hijo a la escuela a pasarla bien, a divertirse, a aprender de las diferencias, de los conflictos, pero dentro de una dinámica normal, no perversa. ¿Es un tema subestimado Roto? En parte sí, si bien ha cambiado, porque la descripción que hacía Humberto claro, es la por lo que yo acabo de decir, tradicional, ¿no? La es que decir, teníamos. Antes es cosa de chiquilines, o sea, esto era cosa de chiquilines. Arreglalo, había que hacete arreglarlo hombrecito. entre chiquilines y los padres no debían meterse
porque eran cosas de chiquilines, en una especie de supervivencia y, digamos, y de forma de aprender a manejarte en la vida, ¿no? Lo cual tiene una cuota parte de cierto, ¿verdad? Pero no es tan real porque en realidad, digamos, una cosa, como decía hoy, diferenciar lo que es una pelea, diferenciar lo que es una desavenencia entre compañeros, de aquella situación de acoso sistemático donde se vuelve un calvario. Ahí ya es diferente. ¿Cómo se reencausa al hostigador? Bueno, ahí hay que trabajar, un poco se habló hoy de los distintos roles. Hay un rol también que me parece que es crucial, que es, digamos, de aquel que forma parte del auditorio, que no es ni cómplice ni silencioso, sino aquel que es capaz de denunciar. Que no son muchos, son pocos, ¿verdad? Pero que es capaz de poner freno y decir, mirá, está todo bien contigo, lo que haces nos parece genial, pero acá no nos manejamos de esta manera, ¿no? Entonces empieza a generar una suerte de contraliderazgo que los demás pueden llegar a seguir. Ahora, no, digamos, para hacer eso hay que estar muy bien plantado, tener una personalidad muy fuerte, ¿no? A veces son varones, a veces son chicas, ¿no? ¿Verdad? Que son capaces, digamos, de decirle y hasta decirle, mira, si vos seguís con esto, yo voy a avisarle a las autoridades para que tomen las medidas. Tenés la oportunidad, digamos, de dejarlo. Entonces, hay que trabajar mucho con el entorno, porque el entorno, digamos, cuando el entorno no favorece al bullying, cuando no lo aplaude, cuando no lo arenga, empieza a decaer, porque, digamos, el bullying, entre otras cosas, lo que está buscando es la aprobación social. Está buscando que los otros, digamos, lo que él haga, ¿verdad?, le dé un estatus de importancia. Ahora, si su actividad lo hace, digamos, que tener un estatus menor, o sea, desde el punto de vista del grupo, eso no se valora, eso le va quitando fuerza. No quiere decir que solamente con eso, pero hay que trabajar con todos los componentes. Queremos agradecer muchísimo, dimos el caso de Beatriz, pero aquí tengo a Mari Soto, tengo a Gabriela, por ejemplo, que es docente y dice que es docente de informática y que justamente enseña el uso responsable de Internet por ese tema, porque ella cree que todo se basa en un tema de educación, bueno, temas de contención familiar como Lilian. Gracias a todos, el tiempo se nos ha terminado y fundamentalmente gracias tanto a Silvana Yatero como a Roberto por su presencia. Nos quedaron muchas preguntas. Obviamente, como decíamos recién, cuando hablamos de nuestros hijos, reitero, ya sea porque pueda ser víctima o como porque pueda formar parte de ese auditorio, de esos cómplices, como decía Silvana en algún momento, o directamente siendo el protagonista como hostigador, bueno, a todos como que se nos pone un poquitito, se nos eriza la piel, sea cual sea la situación, porque bueno, son nuestro tesoro. Exacto, pero se puede salir, ¿eh? Bien. Hoy en día hay terapias que curan. Lo que genera esta violencia sistemática y repetitiva es el síndrome de estrés postraumático, que es una herida en el aparato psíquico, no es una patología, que muchas veces los psiquiatras terminan medicando y mal diagnosticando como depresión o como fobia o con problemas de adaptación. Y bueno, lo que hay que hacer es saber realmente cuando estamos frente a un síndrome de estrés postraumático y buscar la terapia adecuada para restablecer la salud de estos chicos. La sonrisa, y te pido disculpas, Silvana, fue porque me recordaste el personaje que me tocó hacer en Historias de Diván, que era el del psiquiatra, que discutía permanentemente con Marrale, que hacía el personaje del psicólogo, sobre el tema de la terapia o la no terapia, y bromeábamos mucho en ese sentido. Que es todo un tema. Es todo un tema. Gracias, Silvana, gracias, gracias Roberto, a ustedes. Y gracias a ustedes, además, por todos los aportes que han hecho a este segmento de Arriba Gente.